Palma 90 presenta Médicos en la Radio. 90.7. Hoy, viernes epidemiológico con el doctor José Luis Feria y el doctor Teodoro Pérez, quien se encuentra en compromisos institucionales dentro de la institución que él dirige aquí en Barahona. Y hoy, un viernes soleado, teníamos ya varias semanas sin este viernes con esta característica. Y recordarle que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Y recordarle suscribirse a la plataforma de YouTube de Empresa Radiofónica para que le den a la campanita, hagan la notificación y nos haga crecer desde este pequeño municipio, o como dice el doctor Teodoro, responsable de la frase aquí, desde Barahona, el del bello amanecer. Y cuando uno recorre esta costa de Barahona a Enriquillo, la vista es espectacular. Así que invitamos, que ya no está lloviendo por acá, hay paso hacia Pedernales en toda la costa, y por lo tanto hacerse presente en este fin de semana largo que empieza hoy. Y la gente empieza a preguntar y a llamar con relación a los mosquitos, y vemos funcionarios preocupados por la fumigación en términos de la cantidad de personas que viven reclamando y anunciando los mosquitos que hay en su territorio, en su sector, en su barrio y en todas las comunidades, fruto después de la tormenta Melissa y posteriormente aquí en Barahona, el gran aguacero, se puede decir, o el diluvio del domingo pasado en nuestro territorio, donde para muchas personas ha sido la primera vez que ha visto tanta agua en este municipio. Para otros hacen alusión a fechas anteriores o a la historia. En particular, aquella semana de la tormenta no en Olga, pero hay que decir, como hemos dicho en otras semanas anteriores, que las lluvias se trasladaron de mayo a noviembre. Hace 2 años aproximadamente, para esta misma fecha, estábamos bajo el ataque o bajo la situación del derrumbado con interrupción del tránsito, fruto de grandes aguaceros para el 4 de noviembre para ese entonces. 2 años después tenemos la misma situación, en esta ocasión, no interrumpiendo el tránsito de manera como esa ocasión, pero sí con grandes aguaceros. En aquella ocasión trajo como consecuencia el cólera al municipio de Ciénega, fruto de la contaminación de las aguas. Hoy pudiera pasar, no tenemos interrupción del acueducto, pero sí tenemos una amenaza en el país de Haití, con un brote superior a aquella vez de hace 2 años. Hoy es superior la cantidad de casos y fallecidos al 2023, como ocurrió ese año. Los casos eran más controlados porque la enfermedad se ha quedado del 2010 de forma endémica que la van a tener siempre, porque no se ha trabajado la prevención, la promoción de salud como se trabaja en República Dominicana. Y con la preocupación de que los departamentos, como yo le llamo en su división geográfica, hay brote para la zona sur de Haití, que es fronterizo con nosotros. Y la particularidad es que los ríos que vienen a ciertos municipios, como en el caso de Jimaní, en el caso de Pedernales, en Jimaní, el río Soliero Blanco, que nace en la montaña entre Haití, por allá arriba, desemboca aquí en el lago Enriquillo, por lo tanto puede arrastrar todas las bacterias y todas las situaciones que se puedan dar de ese lado. En Pedernales, nace en Dominicana, cruza Haití, vuelve a territorio dominicano y divide la frontera. Por lo tanto, también tenemos que tener cuidado en esas 2 demarcaciones. No solamente es el mosquito que se debe de vigilar de forma epidemiológica, sino también un cordón de seguridad epidemiológica, así se llama, en todo el trayecto de la frontera. Yo voy a decir los 3 caminos que tenemos, porque en la actualidad se comportan como camino vecinal, independientemente se esté trabajando en la carretera Barahona-Pedernales, pero hay tramos que en los caminos vecinales en la actualidad, y yo que vengo de allá, desde el día de ayer,
Y los dos trayectos que van hacia Pedernales, en la vuelta al lago Enriquillo, el lado norte y el lado sur, dígase por Duvalde, por Neiva, también debe haber una vigilancia epidemiológica para determinar si no hay síntomas de cólera que pudieran venir en transporte, en personas caminando, ilegales, el tráfico de humanos que se da alrededor de toda la frontera de República Dominicana. Y hablo del sur porque aquí vivimos, desde aquí estamos emitiendo el mensaje de prevención, de cuidado, y es una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública la vigilancia, que desencadena también en el Servicio Nacional de Salud en todo el territorio, a través de los CPN, donde están apostados ahí las unidades de atención primaria, que son el primer contacto con aquellas personas que pudieran tener signos y síntomas de esta enfermedad. Y todo esto se da a raíz de las aguas contaminadas, que producen diarrea, y todos los que están apostados en esos centros de salud, incluyendo los hospitales y clínicas privadas, se darán cuenta que posterior a las grandes lluvias viene un aumento con relación a la semana anterior, las últimas 4 semanas y las mismas 4 semanas del año anterior. Hay un aumento de los casos de diarrea y es fruto de las aguas contaminadas, que en muchos casos la prevención es hervirla, pero usted que salió a bañarse, usted que salió a disfrutar de esa naturaleza que los ojos humanos nos deleitamos cuando cruzamos por caminos o carreteras, ese verdor, y uno se pregunta, Negrita, tú que me estás escuchando y viendo, Negrita es la periodista de acá de Empresa Radiofónica que está de frente a mí. Cuando uno ve ese verdor, uno dice, y si lloviera todos los días o más a costumbre en el sur, fuéramos diferentes. Y la llamada frase del sur fecundo, no tuviéramos que pronunciarlo porque sería auténtico. No solamente por la productividad, sino también por ese verdor, con ese contraste del azul del Mar Caribe en esta costa nuestra que se puede decir única en el mundo y nos da esa belleza única de República Dominicana. Y en medio de esa promoción y prevención en salud, cruzando al tema del dengue en términos de prevención que venimos desde hace unas 4 semanas en un aumento considerable a las semanas anteriores, y el Ministerio a través de sus boletines epidemiológicos que está colgado en la página de la DIEPI en su semana número 43, nos damos cuenta que lo que venimos leyendo, ese boletín que se emite semanal, podemos ver, aunque sea ligeramente, un aumento en los casos de dengue. Y es por eso que la gente nos llama, nos pregunta en términos de la epidemiología, aunque hay autoridades y funcionarios, como dice Ernesto de aquí de Acción Mañana, le dan bola negra, yo digo, hacen caso omiso a las demandas de la población, pero aquí es una situación de los mosquitos que nos puede afectar a todos. Aquí no hay clase social, independientemente usted limpie su entorno si el vecino no hace lo mismo en su casa. Y digo su entorno porque usted es responsable de su patio y de su frente y de su casa. Ahora usted puede contagiar de limpieza, infectar de limpieza a su vecino, al de la derecha, al de la izquierda, al del frente y al de posterior que hace patio con su casa. Y si todos hacemos eso, podemos eliminar los mosquitos, que no es solamente fumigando, esa es la culminación del proceso. El proceso inicia identificando los objetos, la cosa vieja que usted tiene en el patio que puede acumular agua. Y yo decía esta semana que no hay una vivienda en este pueblo que el domingo no sufrió filtraciones. Y no importa si su casa era de techo, en términos de plato, de zinc, de alucín, de cana, que ya creo que no hay casa aquí en el municipio de Barahona, no sufrieron filtración y por lo tanto las aguas pudieron dar criadero de mosquitos, que le voy a decir, la cantidad de mosquitos que hay ahora mismo no es lo que se espera, porque los mosquitos van a aparecer de 8 a 10 días posterior a las lluvias, y podemos decir que fue el domingo, por lo tanto estamos en el 5.º día
de ese moquitá que pudiera venir más allá a partir del lunes o el martes que viene. Por lo tanto, hacemos el llamado de Médicos en la Radio a los alcaldes, a la sociedad, a las instituciones que pueden colaborar con las alcaldías, con la Junta de Vecinos, a descacharrizar su entorno. Hagan un calendario por sector y meterse en esos sectores a descacharrizar. Descacharrizar es, Miguel, limpiar, sacar todos los escombros que usted tiene en los patios como criadero, ponerlo de frente a su casa, sea en funda o en bolsa, como usted le diga, en saco, en cubeta, en cubo, que le permita a las autoridades de los ayuntamientos recogerla, depositarla en el vertedero y posteriormente ser eliminado, y en horario técnico para fumigar, que vi a nuestra amiga Rudy María Méndez, mejor conocida como Ñiñín, en esta provincia, fumigando ayer en Vicente Noble. Yo no sé, Ñiñín, si estaba fuera del horario. La acción es buena. Y quiero decirle que el horario para fumigar es de 5:30 de la tarde, 7:30 de la noche, 8 de la noche. Es donde los mosquitos salen de su entorno en busca de comida, que es nuestro cuerpo. Fuera de ese horario, usted pudiera estar tirando o desaprovechando el contenido de la fumigación y no lograr los resultados que usted desea. Entonces, 5:30 de la tarde, 7:30 de la noche, o 8:30 hasta las 8 de la noche. Y repetir esa misma acción de nuevo en el mismo sector a las 6:30 de la mañana, 5:30 de la mañana hasta las 7:30, más tardar 8 de la mañana. Pero yo me quedo con el de las 7:30 hasta esa hora. Si usted hace esa intervención, y con usted, tomándola de ejemplo, que siempre lo hace cuando ocurren esta situación, no importa que cuando fue diputada, no consta que usted es una munícipe en Vicente Noble, una ex legisladora en esta provincia, con una capacidad enorme de ayuda y de humildad, de elaborar estas acciones en beneficio de la población. Entonces, con usted tomándola como bandera, invitamos a todas las ONG, funcionarios, legislador, alcalde, que sean en este horario y que sean bajo la tutela para no hacer la misma acción, el mismo esfuerzo en los mismos sectores, que se repartan en un calendario originado por la DPS de Barahona, y todas las DPS de cada provincia, para hacer un esfuerzo en cada uno de los sectores. Si hacemos un calendario por sector y ustedes distribuyen esas instituciones y funcionarios que pudieran colaborar en uno que otros barrios y sectores de nuestra provincia. Nos vamos a la primera pausa de Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso a Médicos en la Radio por Palma 90.7, y hoy viernes epidemiológico, con el doctor José Luis Félix y el doctor Teodoro, quien está en compromisos institucionales. Hablábamos de las acciones de la fumigación, que es lo que la gente con mayor demanda hacia las autoridades de salud pública que tenemos en nuestra demarcación, en este caso de las provincias que conforman la región Enriquillo, pero específicamente la nuestra de Barahona, que es nuestro compromiso desde Médicos en la Radio, por un asunto no solamente porque vivimos aquí, sino que le damos seguimiento a todas las acciones que pudieran ir en beneficio de nuestra población de Barahona. Y por lo tanto, esa preocupación la hacemos extensible a todas las instituciones que se involucran en cada uno de nuestros municipios que conforman esta provincia, y por qué no la región y más allá. Y hablábamos con relación a esas acciones que son combinadas dentro de la sociedad o de los sectores, con la Junta de Vecinos, el Ministerio de Salud Pública a través de la DPS y las alcaldías.
Esa triada tiene que dar como resultado ir reduciendo la cantidad de mosquitos que podemos tener en nuestro entorno, en nuestra vivienda, en nuestro solar y en nuestro sector. Estas acciones de limpieza, entonces, no solamente recoger y ponerla en las aceras para que el camión se la lleve, sino también que usted tiene que proteger, en el caso que siempre lo hacemos, esos tanques de agua, taparlo con la estrategia de cloro untado y tanque tapado para que no tener ese criadero en ese sector, porque hay muchos sectores aquí nuestros que usted lo ve dentro de las calles, nadie echa la basura porque no le corresponde ese día al ayuntamiento recogerla, pero sin embargo pudieran tener patio extremadamente sucio. Pero si lo limpiamos, mantenemos la basura en términos adecuados para facilitar el trabajo a los hombres que trabajan en el ayuntamiento en esa función de recolección de los desechos sólidos. ¿Qué tendremos como resultado? Una reducción de los mosquitos para disminuir lo que todo el año ha venido ocurriendo, una baja incidencia de dengue con una baja prevalencia durante el año 2025 con relación y en comparación, no lo voy a decir al año 2024, sino al primer semestre del año 2024 y al último año 2023. Con eso, no podemos dejar de hacer la función que se viene desarrollando y hay que reconocer que se ha trabajado para ese impacto en la incidencia y en la prevalencia de los casos de dengue en República Dominicana me parece con 0 defunción en lo que va de año. Entonces ese esfuerzo hay que mantenerlo y no importa la cantidad de agua que trajo el huracán Melissa, aunque por aquí pasó como disturbio o se formó frente a nosotros en la costa, especialmente en nuestro sur, en la provincia de Barahona, como el punto más cercano a dicha ojo del huracán que causó estragos por las islas de Jamaica, Cuba y una porción de Haití, que los fallecidos sobrepasan los 50 en las islas del Caribe, fruto de este huracán. Y volviendo a nuestro territorio, entonces usted que está en su casa tiene que vigilar, especialmente los niños, y yo digo los infantiles por debajo de 4 años, con los casos de febril. Usted no puede durar 72 horas con un niño con fiebre. Si usted pasa un día con un niño con fiebre y amaneció el otro día con la misma situación, entonces tiene que acudir a una emergencia o una consulta médica para ver que su niño o su paciente, su hijo, su hermano, su padre, su madre, su pareja, y a su vecino recomendarle llevarlo al médico para que sea evaluado y tratar de tener una intervención oportuna en el caso de la fiebre, que desencadena varias enfermedades, no solamente como dengue, también puede ser la chikungunya. Y la chikungunya se detectó hace aproximadamente 3 semanas en la ciudad de Nueva York, el primer caso de chikungunya auténtica o autónoma de allá, por lo tanto, sin salir a otro territorio. Si eso se expande en muchas personas ya, pudiéramos tener una reintroducción de los casos de chikungunya en aquellos, yo digo niños y personas que no le dio en el año 2014 cuando tuvimos el gran brote aquí en República Dominicana y en las Américas, que por suerte la tasa de mortalidad era inferior a la tasa de mortalidad del dengue. La tasa de mortalidad se calcula la cantidad de personas afectadas, entonces los fallecidos entre esa cantidad de personas multiplicada por 100,000 habitantes o por 1,000 habitantes, dependiendo cómo ajustar las localidades. Con eso tenemos que tener cuidado, igual que el Zika que produce, en el caso de las mujeres en edad fértil que no sabe que están embarazadas, en el primer trimestre puede darle un efecto secundario, en este caso microcefalia, al niño, que si usted le da el Zika, entonces en esa situación pudiera venir con microcefalia, que se visualiza como la cabeza más pequeña a la edad del niño. Esas son situaciones junto con la malaria que tenemos brotes, lo repetimos, como lo hemos dicho en otras semanas, en las 3 provincias del sur, que no son las de nosotros, en la región de Quillo, sino la del Valle, San Juan, Azua y Elías Piña, o desde Azua, San Juan y Elías Piña, para ir subiendo. Esas 3 provincias están aportando el 90% de los casos en este país en la actualidad. Por lo tanto, tenemos que llamar la atención de esa situación que tenemos presente en ese caso, que en la fumigación, en la decacharrización,
se arrastran los dos mosquitos que producen el dengue junto con el Zika y el chikungunya, y la malaria, que es el anófeles que podía producir también dicha enfermedad. Ayer en ese recorrido que íbamos hacia Pedernales, hablaba con la pediatra, la doctora Canario, que también es parte de nuestro equipo aquí en Médicos en la Radio, y ella le llamaba la atención, y le voy a decir por aquí, con mucha preocupación, que hace unos meses se está permitiendo salir del país hacia el territorio de América del Sur, que tenía como requisito colocarse la vacuna de fiebre amarilla. Era un requisito para usted salir junto con su pasaporte, especialmente aquellos que están haciendo turismo a la República de Colombia. Mucha gente se está yendo allá cotidianamente y era un requisito para poder ir a ese territorio. Y de todos los países de América del Sur. Sin embargo, me decía ella, con mucha responsabilidad, que no le están colocando dicha vacuna, entonces pudiéramos tener una introducción en el país de fiebre amarilla. Hay que ver si esa denuncia, y nos contaba de muchas personas que han hecho ese turismo y que no le están colocando. Hay que revisar si ya no es un requisito y si por lo tanto tienen la característica de que no vamos a tener dicha enfermedad, que también se suma a la que produce el mosquito Aedes aegypti. Entonces tendríamos un diagnóstico diferencial ya de 7 enfermedades con dicho mosquito del Aedes aegypti, que produce dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, y eso se coloca en un diagnóstico diferencial cuando usted es ingresado con uno de esos signos y síntomas de fiebre, malestar general, dolor retroocular, se visualiza la diarrea, la náusea, la tos, y en algunos casos la conjuntivitis. Todo eso se introduce y se ingresa con fiebre de origen a investigar, sin descartar alguna de estas enfermedades. Esa situación venimos arrastrándola desde que empezaron las lluvias con la tormenta Melissa, pero también, les decía anteriormente, con relación a los eventos venía un pico de dengue, y por lo tanto, si tenemos enfermedad, vamos a tener mosquitos y producción de dicha enfermedad en nuestro territorio, especialmente en aquellos municipios que hemos tenido brotes en los últimos años, como en el caso de Polo. Por lo tanto, invitamos a la alcaldesa de Polo a coordinar la acción de prevención, limpiando el entorno y por lo tanto reduciendo la presencia del mosquito a través de la fumigación, que culminamos con ese proceso. Lo mismo podemos decir de Cabral, de Peñón, que son, junto con Jaquimella, la cuenca baja del río Yaque del Sur, que son los territorios que históricamente producen, en términos de la incidencia presente en ese caso. Y yo que hace 2 años presenté un estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en una jornada científica, la incidencia de dengue en la provincia de Barahona, y estos municipios que menciono, Peñón, Cabral, Jaquimelle, Fundación y La Ciénega, y el último de Polo, son los que mayor incidencia tenemos de estos casos de dengue. Por lo tanto, en esas demarcaciones hacemos el llamado a la DPS para coordinar acciones que vayan en prevenir dicha enfermedad, que para mucha gente es la que más le llama la atención, y por lo tanto también más se asustan cuando en esa clasificación de la enfermedad, de un dengue sin signo de alarma, dengue con alarma y dengue con alarma grave. Ahí tenemos que llamar corriendo, y qué bueno que de Barahona el doctor Clemente Terrero, quien está aspirando para este próximo miércoles a las elecciones del Colegio Médico Dominicano, que se van a realizar en todo el territorio nacional. Un barahonero, vamos a decir que hay un barahonero al frente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, en la actualidad, y uno que está aspirando, que es el doctor Clemente, quien le pedimos de Médicos en la Radio y de manera personal, lo estoy diciendo de manera personal, el apoyo a dicho gremialista, no solamente por ser de Barahona, sino es que era el puente de nosotros del sector salud cuando tenemos una situación con un niño, especialmente con dengue, con signo de alarma grave, que son los que
las situaciones que llevan a la muerte, porque usted que tenga dengue así no necesariamente usted puede padecer de la muerte. Recuerde que le he dicho que la tasa de mortalidad en el caso del dengue es menor de 1 por cada 100 casos que se puedan presentar. Y quienes pudieran ser ingresados es alrededor del 5% de aquellos que le dan la enfermedad de los 4 serotipos que tenemos presentes. Aunque en el territorio nacional solamente circulan 2 y cada vez se toman más muestras para ver cuáles serotipos está presente cuando hay un brote determinado. Y los comportamientos de estos serotipos muchas veces son más agresivos uno que el otro. Pero hablando del doctor Clemente, en términos de como infectólogo, como persona diestra con relación a dicha enfermedad, y es la referencia para dicha enfermedad, creo que es un compromiso. Y usted que me está escuchando aquí en el sur, usted que me está escuchando en otro territorio de la República Dominicana, usted que me está escuchando y los que me están viendo por la plataforma de YouTube, si usted tiene un amigo, si usted tiene un familiar, si usted tiene un conocido y si usted en su condición de paciente, pídale a su médico que colabore con el voto con Clemente, porque, lo repito, para nosotros en el caso de dengue, los pediatras que están apostados por aquí en el sur, es la referencia no solamente como interconsulta, sino que cuando fue director del Hospital Robert Reed teníamos un canal o puente directo con él para habilitarnos cama o disponer de cama cuando la necesitábamos para uno de nuestros pacientes aquí en esta zona. Sin retención, sin obstáculo, sin que no estoy disponible, ha sido históricamente la persona que nos ha salvado, nuestros familiares, amigos, allegados, y por qué no decir, esos pacientes que con mucho esfuerzo pueden llegar a Santo Domingo, pero sobre todo con la preocupación nuestra desde aquí, las oraciones de sus familiares, este humilde ciudadano que el doctor Clemente nos ha permitido acoger los pacientes que llegan a Santo Domingo, y por lo tanto la gratitud ante esas acciones simplemente es devolverla con ese voto que tenemos, ese compromiso. Este miércoles 12 de octubre son las elecciones del Colegio Médico Dominicano, y lo digo con toda la responsabilidad por esas acciones de humanidad, de vocación, de médico, de ser humano. Y uno tiene que decir que es un privilegio tener una persona con tanto conocimiento, tenerlo en el teléfono, y que si usted lo llama, le dice la situación de un paciente con tanta humildad en el conocimiento y en su persona, nos da respuesta inmediata y oportuna. Cuándo quedarnos con el paciente o cuándo enviárselo y para dónde y qué. Hay mucha gente aquí, independientemente su situación social, económica y política, saben de la respuesta que el doctor Clemente nos ha dado como varonero, como compañero, como colega, como familiar y sobre todo como amigos de los amigos. Eso es una cápsula para que también usted como paciente que tenga consulta programada para este miércoles pudiera haber una ausencia relativa de minutos, quizá media hora, una hora de su médico, que pudiera ir a los centros de votación que van a estar alojados casi siempre en los hospitales provinciales y regionales. En este caso, en los municipales casi siempre son urnas móviles que van de uno a otro, y usted sería parte también afectada en un momento dado, quizá en la espera de unos minutos para su servicio en la consulta, no así tampoco en las emergencias, simplemente la consulta que se puede dar porque el médico pudiera ir a votar o llegar unos minutos más tarde de lo acostumbrado en su horario. Así que están informados de esta situación de que el miércoles el Colegio Médico Dominicano va a realizar su jornada de votación, donde están convocando todos los médicos que pertenecen al Colegio Médico Dominicano,
en un horario de votación de 8 de la mañana, creo que a 4 o 5 de la tarde, y por lo tanto sería el colegio médico es una de las instituciones más democráticas que tenemos en nuestro territorio, porque no hay reelección. Usted tiene que dejar pasar un periodo para poder optar nuevamente por otro periodo de 2 años, y eso da o permite la alternabilidad de los grupos que allí convergen en dirigir nuestro fortalecido Colegio Médico Dominicano, y gracias a cada uno de los hombres y mujeres de esa institución que nos permite defender, coordinar las acciones de protección, yo digo, y muchas veces de formación, que es donde Clemente está enarbolando su campaña, en la formación nuevamente de los médicos y el acompañamiento como organismo asesor en materia de salud del gobierno central o del Estado Dominicano. Esa es parte de la función que tiene el Colegio Médico Dominicano, y ante las situaciones que hemos tenido en los últimos 10 años, enfermedades relacionadas a 2 especialidades médicas: la epidemiología como sociedad y la infectología. En la última pandemia entraron los neumólogos, que era la del COVID-19, claro, está acompañado de pediatría y de medicina interna, pero en estas 2 hago el comentario de fortalecimiento que hemos tenido, y los sistemas de vigilancia epidemiológica no han permitido, gracias, y hay que decir que todas las cosas malas traen cosas buenas, fortalecer el sistema de vigilancia. Han sido fruto de estas enfermedades que no han llegado, no solamente en los últimos 10 años con relación a la chikungunya, al Zika, al COVID, sino también que venía ya con otras patologías que fueron presentadas en 2008, 2009, y de ahí se empezó a trabajar el fortalecimiento de todas estas acciones que no han permitido a la gente empaparse, demandar de los servicios, de todas estas acciones que hace el Ministerio de Salud Pública en su rol de rectoría, en su rol de prevención, en su rol de promoción de la salud, y dejándole la atención al Servicio Nacional de Salud, que es la responsable de cada uno de los centros donde llega el paciente individual. Las acciones del ministerio, las colectivas, y las individuales del Servicio Nacional de Salud. Por eso tiene los hospitales, tiene los centros de primer nivel de atención, dígase la unidad de atención primaria, los médicos, las enfermeras, la bioanalista y los promotores. Con eso nos vamos a la segunda pausa de Médicos en la Radio, y en el último segmento vamos a hablar de la propuesta, no de la propuesta ya, sino de la acción que llevó a cabo nuestro senador médico de más, gineco-oncólogo Moisés Ayala, en beneficio de la condición de esos pacientes que tienen la mama o el seno grande, masculino y femenino, en el régimen contributivo, y es un alivio para mucha gente. Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso a Médicos en la Radio por Palma 90.7. Y esta semana nos vimos con la información adecuada, oportuna, y qué bueno que nuestro senador de la provincia, como médico oncólogo preocupado por la afección de los senos que crecen de manera desproporcionada y excesiva, llamada gigantomastia en la mujer, que el senador hace y organiza operativo en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota para disminuir y aliviar con el dolor, con la imagen, con la preocupación, y por qué no también decir, con la decepción, se puede decir, o depresión que sufren algunas mujeres en República Dominicana. Y Moisés Ayala, con una resolución del Senado de la República emitida y aceptada en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, permitiendo que el Consejo la coja y llevada a todas las ARS para que toda persona que tenga esta condición, este evento, pueda ser atendida bajo la cartera de servicio de cualquier prestadora de servicio de salud, dígase centro privado y público que tienen contratación con las ARS.
Y eso es agradable información, y creo que es la función de un legislador, y qué bueno que sea el nuestro preocupado por esta situación. Entonces, usted madre, usted mujer, especialmente también esas jóvenes, o usted hombre, que tiene la gigantomastia, que tiene los senos grandes, entonces usted tiene esa oportunidad de acudir a un centro de salud que tenga un cirujano plástico, que son los responsables de hacer dicho procedimiento, los cirujanos plásticos. Y las ARS permiten ella pagar el 80% del costo, y usted va a pagar un 20%. Entonces, a nuestro amigo senador Moisés Ayala falta la segunda resolución, que sería que SENASA, como ARS pública, pero también la que lleva el peso del régimen subsidiado, llevar esta resolución o esta aceptación por el Consejo Nacional por el Consejo Nacional de Seguridad Social, también que se beneficien este tipo de personas que están afiliados al régimen subsidiado a través de la ARS SENASA, porque SENASA, dentro de la sombrilla del régimen contributivo y de todas las ARS, sí la tiene, pero nos falta esa población, que es aproximadamente el 50% de nuestra población tiene régimen subsidiado. Y por lo menos abrimos el camino dentro de esa responsabilidad legislativa, que es fiscalizar, legislar, y esta resolución es parte de esa función de legislar para nuestro ciudadano, en este caso la provincia de Barahona, que se hace como epicentro hacia todo el territorio nacional, y por lo tanto hay que reconocer y aplaudir esta resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social en manos de una resolución también de nuestro senador de la República, de las manos de nuestros senadores, y eso alivia. Y usted ve una mujer joven, o no importa la edad, cuando le hacen esta reducción de seno, usted le ve hasta el semblante de alegría, en un cambio de actitud, en un cambio que parece otra persona, y es fruto de un despertar como ser humano, con menos dolor o sin dolor ya, porque esto le produce dolor en la espalda, a veces con esa limitante como persona, un poco calladita, un poco depresiva, pero cuando le hacen ese procedimiento, usted le ve el cambio de vida, y usted la ve hasta, como uno dice, más fresquita, en términos de que tiene una actitud diferente. Y reconocerle de Médicos en la Radio, y esperando un día que nuestro senador participe con nosotros también aquí, no solamente en los programas de información noticioso, que llevan todos los temas como Acción Mañanera, sino también que participe con nosotros en esas informaciones de salud que se dieron en una llamada telefónica a nuestra emisora a través del programa Acción Mañanera, y dio esta información y se proyectó por todos los medios locales, por qué no decirlo nacional, de esta resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que no permitió o no permite llevar a cabo estos procedimientos en las PCS. En Barahona podemos decir que no tenemos cirujano plástico en la región, igual que otros servicios de salud, pero atendiendo esta resolución para los afiliados al régimen contributivo, es bueno que, pensando en esos pacientes, y para que la oficina senatorial no lleve a cabo esos operativos, sino también que sea parte de la cartera de servicios. Tenemos una llamada. ¿Con quién hablamos y de dónde nos hablan? Le habla Manuel Moreta, de aquí mismo de Barahona. Saludos. Para hacerle una pregunta en relación al tema que ustedes hacen. Buen día. Yo tengo una joven que cumplió 18 años actualmente. Ella está empeñada en hacerse una reducción de senos. ¿Qué criterio médico o cuáles son las recomendaciones de ustedes como médicos con relación al tema que está actualizado podría hacerse con ella? Muchas gracias. Escucho por la radio. En términos de los requisitos,
los tamaños de los senos tienen dimensiones o, vamos a decirlo, estándar. Si sobrepasa el médico, acabo de decir que el médico responsable o autorizado para estos fines, y qué bueno la pregunta, es el médico cirujano plástico. Ojo, cuando usted vaya a un cirujano plástico, preocúpese porque esa persona esté adscrita a la Sociedad de Cirugía Plástica. Usted lo busca en la página de internet, vamos a decir, si esa persona en el listado de los miembros, si está acreditado. Entonces usted certifica que ese médico está autorizado para realizar dicho procedimiento. Atendiendo el tamaño de la mama, de los senos, entonces el médico va a indicarle ciertas pruebas de analítica, será evaluado por un cardiólogo, será evaluado por anestesiología, y todo eso van a autorizar o van a dar el permiso para que el cirujano plástico produzca el procedimiento. No se lleven de otras especialidades que no sea el cirujano plástico, que es el responsable de dicho procedimiento. Entonces, 18 años, tamaño desproporcionado, ser evaluado en una consulta por un cirujano plástico. Si clasifica a la joven, la va a enviar a cardiología, a un cardiólogo, la va a enviar luego a anestesiología para ser evaluado junto con todas las pruebas, que primero los pasos son las pruebas de laboratorio, y con eso usted va al cardiólogo y luego va a ir al anestesiólogo para que le den el visto bueno. Esos son los requisitos. Y en el caso ahora, que es beneficioso también, si esa joven pertenece al régimen contributivo, entonces usted tendría menos gasto. Con esos requisitos es que esa joven clasificaría para hacer el procedimiento. Y a la vez hacemos el llamado al Servicio Nacional de Salud, que atendiendo esta condición, atendiendo la brecha que nos da ser afiliado al régimen contributivo, entonces, aunque sea de forma para realizar estos procedimientos en la región más distante o en las regiones más empobrecidas, dígase la región Enriquillo, la del Valle y la de la Línea, es donde están apostados todos los pobres, no todos los pobres, sino la mayoría de los pobres que no tenemos servicios de cirugía plástica, colocar en los hospitales regionales ese servicio que permite entonces hacer estos procedimientos en esta zona y por lo tanto también permitir oxigenar a esos hospitales con los recursos que la ARS, no solamente SENASA, ya había que haber contrato con las ARS privadas en aquellos casos que no lo tienen. Y segundo, entonces la CISARRID acompañar a la PCS, dígase a los prestadores de servicios de esos hospitales, que las ARS que no tienen contrato con esos hospitales públicos, por resolución, también permitir que se le pueda cobrar dicho procedimiento, porque si tienen el seguro y tienen una ARS, los hospitales a veces le reducen o le evitan que esas ARS paguen, especialmente en aquellas instituciones que están afiliadas sus ciudadanos a ARS, y lo digo por aquí, que tienen poca presencia. Le permite a los hospitales públicos economizarse recursos que podrían ir en beneficio de los hospitales y mantener un hospital con la limpieza de mucho que tenemos en la zona. En el caso de donde yo trabajo, de Ubergé, se visualiza en Salinas, se visualiza en Cabral, se visualiza. Y menciono por lo que acostumbro a caminar, y vi ayer el de Pedernales, que hay que felicitar a quienes están dirigiendo ahí. Y vi un paciente que había un crucero en Pedernales y tuvieron que llevar un paciente hacia ahí. La cadena de asistencia en salud es de primera línea. Parece un territorio de país desarrollado, esa cadena de cuidado que hay con los turistas y con los ciudadanos de Pedernales. Nos parece, y los que estaban ayer que visualizamos eso, como un servicio de país desarrollado. Es una envidia, y qué bueno que tenemos ese servicio premium de asistencia a los ciudadanos con todas las especialidades que han reducido su referimiento. Solamente nos decían que le falta el tomógrafo para reducir a la mínima expresión los referimientos hacia la ciudad de Barahona, porque a veces mandan un paciente para una tomografía en aquellas condiciones de paciente con afectación cerebral.
y son devueltos allá para seguir su tratamiento. Así que los servicios van a tener con esta resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social y esperamos que lleguen otras para los nuevos tratamientos, para las nuevas pruebas de laboratorio que son costosas, para los nuevos tratamientos, Moisés. En esa condición nosotros le pasamos la antorcha para que usted siga legislando por los más pobres, por los más desamparados y sobre todo por nuestros pacientes. Teníamos un invitado, no nos llegó oportunamente, pero creo que el tema es interesante con él. Lo vamos a conversar para ver si la próxima semana nos llega, que era el director de la unidad de VIH y SIDA de nuestro Hospital Regional Universitario Jaime Moore, el doctor Henry Francisco Félix, a raíz que el próximo mes se celebra el Día Nacional del SIDA. Entonces con él queríamos conversar por dónde anda toda esa situación. Llegamos al final de Médicos en la Radio por Parma FM y fue gracias a la farmacia de Ignali, al servicio siempre para tu salud, y nosotros, bajo las responsabilidades que siempre decimos, a cuidarnos para cuidar a los demás. Médicos en la Radio por Palma 90.7.